Vamos a ir con la tercera de las presentaciones y charlas de este segundo día de las jornadas con alguien que también nos hubiera gustado tener mucho antes con nosotros, pero que por una o por otras cosas no ha podido ser. Pero bueno, coincidiendo que ya tenemos un cuarto de siglo aquí haciendo el festival, pues bienvenido Pablo Velarde, que además vienes en el momento probablemente en un momento muy interesante porque acabas de editar, bueno, a fin de año el epílogo. Bueno, como este año ha sido tan raro, parece que todo pasó en algún momento dado, pero este epílogo, que yo lo he dicho muchas veces en público y en privado, es para mí el mejor libro, no sé, de la temporada pasada o de lo que fuera, o esta, o como sea este tiempo. Para mí el mejor libro de todo español de cómic que he leído últimamente, y no los he leído todos, evidentemente. Pero vamos, de lo que he leído y no es poco, me parece una obra que se va a quedar ahí, que es reseñable, absolutamente. Pero como es la primera vez que estás con nosotros, bueno, vamos a, como ya has podido ver, porque has andado por aquí, la primera vez que vienes hacemos como una pequeña bibliografía. Vamos tocando un poco por aquí y por allá, ¿no? Entonces, la primera pregunta casi obligada es: ¿cómo te metiste en este extraño asunto del microcosmos del cómic? ¿Eras lector? ¿Llegaste de casualidad? ¿Participaste allí? ¿Tuviste una novia que te introdujo? ¿Cómo fue? Pues... Así que haciendo lo que puedas. ¿Se oye? ¿Sí? Porque si no, no te van a oír. ¿Se oye así? ¿Sí? ¿No? Sí, vale. Mira, te lo diré con... yo quería ser dibujante de TVO desde que era un crío chiquitito. Cuando el resto de mis amigos querían ser toreros y futbolistas, yo quería ser dibujante de TVOs. No sé muy bien por qué, pero a mí me fascinaban las historias de Raf, básicamente, y las de Vázquez, desde que era muy pequeño. Y recuerdo, de los escasísimos recuerdos de infancia que yo tengo, mi madre preguntarme: ¿tú qué vas a ser de mayor? Y yo decía: dibujante de TVOs. ¿Qué? Digo, eso, dibujante de TVOs. Sí. ¿Eso por qué? Digo, porque me gusta dibujar. Dice: no, para eso hazte ingeniero como tu abuelo, que esto dibuja mucho. Digo, bueno, pues seré ingeniero y dibujante de TVOs. Al final fui arquitecto y dibujante de TVOs, pero creo que se ha perdido, ¿no? Otra vez esto. ¿Sí? ¿No? Pues no sé, pero... ¡Hola! Ahora. Es que arranca cada vez. Vale. Entonces, simplemente eso. Llega un momento por un asunto que no tiene nada que ver conmigo. Académicamente estudio arquitectura y desperdicio 10 años en la escuela de arquitectura, pero después, durante una crisis en la que no había 2 ladrillos que pegar, dije: pues esta es la mía, y decidí meterme en el mundo de los TVOs. Y así arrancó la cosa en el 93, creo que fue. Empecé profesionalmente en el 94, pero así fue como fuimos. En algún momento, en la rueda de prensa esta mañana dijiste que estaba en otro país. Sí. Claro, estaba en otro país. Sí, bueno, yo hago la carrera en los 80 en Sevilla. Entonces, claro, vivimos la efervescencia del 92. Yo empecé a trabajar muy temprano. Al segundo o tercer año de carrera empecé ya a trabajar en estudios. Trabajé en muchas de las obras que se hicieron para el 92 y fui viendo aquel desastre que se nos avecinaba. Y dije: yo, a mí esto aquí no me coge. Terminé la carrera en el 91 y, aprovechando que tenía una novia o una conocida en Nueva Zelanda, me fui para allá. Más lejos no, porque ya te ahogas, o sea, ya más allá ya no hay tierra. Y nada, y me fui para allá a vivir un par de años, que fue una experiencia maravillosa. Quiero decir, yo lo pasé muy mal, pero fue una experiencia que le recomiendo a todos los chavales que conozco. Vete fuera unos pocos de años al sitio más raro que conozcas, que esto siempre hará que... En fin. Y a mí pues me hizo esto, me dio la oportunidad en un momento dado de ver que no tenía una salida profesional, y dije: pues es el momento de intentar lo que siempre he querido hacer.
Y bueno, los neozelandeses son gente generosa de corazón, como toda colonia, como todo territorio recién conquistado. Se fían de ti. Si tú le dices soy fotógrafo, te piden ver tus fotos, no saber dónde, hijo de quién eres o qué títulos tienes. Y bueno, a mí me ocurrió eso. Resulta increíble, pero a los 2 meses estaba trabajando en el primer periódico del país. Es como si llegas aquí en 3 meses sin haber hecho nada en tu vida, estás trabajando en el país. No sé, igual eso es posible. Pero... Y nada, empecé a trabajar así, pero no estaba nada a gusto allí, entonces me volví a España. Estuve durante un año pasando hambre, esto para que quedara bien en la biografía al final, ¿no? Estas cosas siempre... pasaba mucha hambre y lo pasaba muy mal, decía, esto cuando yo escriba mi biografía este capítulo va a quedar genial. Y nada, al cabo del año casi exacto de llegar, tuve la oportunidad de colarme en una publicación que hacía El Mundo en aquel momento, que era un suplemento infantil, como cuando El Mundo y El País se pasaban la vida copiándose el uno al otro, como había un suplemento infantil en El Mundo. En El País, El Mundo hizo uno y yo me colé con una historia que tenía inventada de antes y así empezó mi carrera profesional. Sí. Esto que yo no sabía, por mi ignorancia, no sabía el Lerroux en el que yo pensaba no tenía nada que ver con el Lerroux de la República, tenía que ver con un jugador de rugby surafricano, que se parecía en cierta manera a mi personaje. ¿Y cómo fue llegar a un periódico? ¿Cómo fue llegar a un periódico, no? Simplemente de un periódico. Pues esto fue un puto accidente, o sea, el otro día estaba haciendo un poco de limpieza en el estudio, saqué una carpeta como así, llena de cartas enviadas en aquella época a todo el mundo, con copias como se hacían en aquella época, destrocé zapatos dando vueltas por el mundo enseñando mi portfolio a todo el mundo y nada, no salía nada. Y una vez, una auténtica coincidencia, un pequeño fanzine de nada en Sevilla me pidió unas páginas, le di unas páginas del personaje este y resulta que la introducción o la presentación del fanzine la hizo Ricardo Martínez porque un tío que trabajaba en el fanzine también trabajaba en El Mundo. Cuando Ricardo vio mis páginas, me llamó y me propuso trabajar allí y dije, hostia. Pero bueno, yo supongo que es que la vida funciona así, o sea, la vida no tiene lógica ninguna y por eso necesitamos la ficción. Y bueno, pues esto pasó. ¿Y luego allí cómo era trabajar allí? ¿Tú mandabas cada semana? Esto era glorioso, esto lo llevaba, digamos, la edición ejecutiva la llevaba, no sé si te acuerdas de él, Manel... Es que no sé cómo se llama este hombre, no recuerdo el apellido. El tipo que hacía las historias estas de Manolo e Irene en El Jueves. Sí, Manel, pero es que no recuerdo ahora mismo su... Manel Ferré, exacto, Manel Ferré. Que era... y este tío era un bendito, era una buenísima persona. Y bueno, él mismo, yo simplemente le mandaba las páginas, no había nada más que hacer, no, a mí me pagaban religiosamente y tal. Y este tío, que era un bendito, se dedicó a pasear mis páginas por un montón de sitios y tal. Y una de las personas que la vio fue Michael, del Jueves. Y entonces Michael fue el que me propuso mi siguiente trabajo, que fue trabajar en el Putamili. Y después, algún tiempo más tarde, ya con JL, no sé si es que le ofrecí yo o me ofreció él, eso ya no lo recuerdo muy bien. Hice una primera serie en El Jueves que fue un desastre, entre que yo no lo tenía muy claro y que El Jueves estaba en aquel momento era la época en la que se había muerto la mitad de la antigua generación, o sea, habían muerto el Gigin, Iva, yo qué sé, el Peri, que era una debacle, aquello estaba... Y encima yo no tenía muy claro lo que estaba haciendo, con lo cual, bueno, pues la serie duró un año, pero al año siguiente ya empecé... ¿A mí la trasplete eso? No, la primera que hice se llama Porca Miseria. Era una historia sobre mendigos y tal, bastante mal parida. Y nada, o sea, me hundí con todo el equipo. Y luego, pues, un verano que estaba haciendo pues, una cosa que yo no sé si se ha llegado a publicar alguna vez, pero una cosa que me pasó a alguien, de esta cosa que me ocurren a mí. A Manel Fondevila le habían pedido hacer un TVO sobre el Alzheimer.
Y me llama y me dice, oye, ¿quieres hacerlo tú? Pues yo no tengo tiempo y tal. Digo, bueno, vale, estoy a 2 velas, me viene perfecto. Y entonces empecé a hacer esto y me aburría muchísimo haciéndolo, pero había creado unos personajes de unas chicas y entonces se me ocurrió hacer una especie como de teatrillo en el que fue un experimento que al final duró 11 años, pero fue un poco una pesadilla porque era como de entrada coger 3 personajes que no tenían nada, porque en ese momento en el jueves la teoría era que toda historieta tenía que ser entendible por un lector que comprara el jueves para hacer un viaje en autobús y no volviera a comprar el jueves, con lo cual las historias no podían tener un background, o sea, no podían tener más personajes que los que aparecían en total, que esta más o menos era la paja mental del momento, y yo intenté componer una historia así que realmente me costó bastante y la verdad que daba bandazos para todos lados, pero bueno, 11 años estuve dibujándola semanalmente. Sí, oye, retrocediendo en el tiempo, hiciste Rafaelito Matador para Puta Mili, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la historia de la Puta Mili? Pues la historia de la Puta Mili fue como todo. Un día, yo creo que fue Michael quien me llamó. Me dijo que si me interesaba, dije que sí, que hiciera propuestas. Digo, tío, pero yo soy insumiso, ni siquiera objetor de conciencia. O sea, digo, no tengo ni puñetera idea de esto. Dice, da igual, nadie de los que estamos aquí hemos hecho la mili. Digo, pues entonces estamos bien. Y entonces, pues claro, la única salida que se me ocurrió pues era pues recrear una especie de Walter Mitty o de personaje con la cabeza totalmente ida con las historias de guerra y tal, y bueno, pues era un soldado que tiene más que ver con las películas bélicas, que era lo que yo conocía, que con la mili, que no tengo ni puta idea de qué va. Menos mal. ¿Y te sorprendió el hecho de que Tintín Le Rouge fuera publicado luego, como fue por Camaleón, también por Dude? Esto, porque lo habitual es que muchas, sobre todo en el humor, muchas de las cosas que se publican en revistas o en suplementos y tal, sean un periodismo puro, o sea, de un día y al siguiente ya están. Bueno, la verdad es que yo no me acuerdo, supongo que serían ellos los que me lo propondrían a mí, porque yo la verdad es que me da mucha vergüenza cuando, o sea, yo voy produciendo las cosas y como ahora se me acaba de patinar la cabeza, pero bueno, un autor famoso decía que tienes que ser tu mejor fan mientras trabajas y tu peor crítico una vez que terminas, y yo soy más o menos así, o sea, mientras trabajo va bien, a veces no, o sea, a veces ya veo que va camino del desastre la página, pero hay que entregarla y se acaba. Y realmente me cuesta muchísimo cuando termino, si pongo una compilación junta y empiezo a mirarlo, digo, hostia, esto es un horror, no sé qué. Después sí me ocurre que leo las cosas como mucho tiempo después, digo, ojo, pues no está mal escrito, tal, no sé qué. Pero de entrada soy muy reacio, o sea que supongo que serían o Parisi y Jorge Iván en Dude o Juan Carlos Gómez en Camaleón quienes me propusieron hacerlo, y yo dije, bueno, vamos, nunca se hizo de hecho una edición como se debía porque eran en color y todas las páginas están pensadas para hacer en color, y en blanco y negro cojean bastante, ¿no? Pero vamos, realmente lo que sí es un trabajo con el que me quedé, o sea que es un personaje que después sobrevivió durante 11 años más en una revista de cocina. Se editaba como bueno, pues la parte humorística como una media página, y ahí se estuvo editando durante 11 o 12 años, y la verdad es que, bueno, pues era una cosa como para mí muy fácil de hacer, muy divertida y muy... Bueno, continúas por el tema del humor, estás haciendo humor, ¿eso es porque es el trabajo que existe o tu interés era básicamente estar en el humor? Bueno, mi interés es contar historias. A mí me encanta contar historias y pienso que si te gusta contar historias, puedes contar historias de cualquier cosa. Un poco, vamos a ponernos pedantes, como diría Wittgenstein, ¿no? De lo que puedes, si puedes contar una cosa bien, pues me da igual que el tema sea
narrar no sé, un experimento científico, que un hecho histórico, que un chascarrillo, que una historia de amor, que una historia de detectives o que una historia política. A mí lo que me gusta es contar historias, sin más. Pero también supongo que porque venía de un mundo como la arquitectura, donde yo por lo menos entiendo que mi trabajo es pura artesanía, es decir, yo lo del arte, esto es una cosa en fin, que no entro ni siquiera a debatirlo. Esto es, para mí, yo soy un tipo que trabaja por encargo. Entonces, yo miré y dije, a ver, en el mercado que tenemos ahora mismo en España, ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, ¿dónde puedo encontrar encargos? Digo, evidentemente, si me pongo a hacer como hacía alguna gente, pues álbumes a la francesa, pues sí, te queda muy bonito el primer álbum, pero el segundo no lo haces, porque esto no te va a dar dinero. Yo miré y en aquel momento lo que había eran unos pocos de suplementos infantiles de periódico y pues básicamente el Jueves y 2 cosas más. Entonces pues orienté mi trabajo en esa dirección. Trabajo de formato pequeño, tira media página o página, de humor, que era lo que vendía en estos casos, dirigido bien a críos pequeños o adultos, y bueno, pues con esto fue con lo que me fui moviendo. Y, en fin, no salió mal la apuesta. Llevo 25 años haciendo el tonto de esta manera. O sea que... A la par estabas haciendo ilustración, ¿verdad? Bueno, al principio, yo, muy caperucito de mí, claro, venía de haber estado 1 año y pico pasando hambre. Empecé con el Quintín y enseguida me salió lo del Putamili, entonces estaba haciendo 2 páginas a la semana y para mis exigencias o requerimientos pecuniarios de la época, yo vivía de maravilla. Y decía, hostia, qué éxito, claro. Cerraron casi simultáneamente las 2 publicaciones a la vez, me caí de culo y estuve pues unos meses ahí como intentando volver a flote, y entonces dije, como Escarlata O'Hara, juro por Dios que no vuelvo a pasar hambre. Entonces empecé a diversificar el trabajo en otros sitios. Busqué trabajo en agencias de publicidad, trabajé muchísimo en publicidad, gané cantidades astronómicas de dinero de la forma más absurda del mundo y vi lo que eran derrochar cientos de miles de pesetas de la época. De la forma más absurda, pero claro, era todo a costa de no dormir, ¿no? Llegaba a cobrar absurdeces como 100.000 pesetas la hora, o sea, eso serían cuánto, no sé, bueno, ahora mismo sería una pasta, un pastazo para la época. Recuerdo que en el 97 yo llegué a cobrar en una ocasión 100.000 pesetas una hora, porque se empeñaron en que en una noche que ya me habían encargado un storyboard, en la hora que todavía me quedaba antes de caer colapsado, todavía les hicieron un cartel. Digo, vale, yo te lo hago, pero te va a costar, esa hora te van a costar 100.000 pelas. Y me las pusieron encima de la mesa. O sea, era como... Y después del cartel a lo mejor se pasaba en el estudio un mes, me tiraban en una esquina, o sea, era todo un desastre. Y bueno, empecé por ahí, después pasé al mundo editorial, que también es un poquito así y tal, pero un poquito más organizado, y ahí llevo haciendo trabajos alimentarios de este tipo, llevo como muchísimo tiempo. O sea, entre lo que hago para el Jueves, que ahí nunca he tenido algunas veces sí he tenido algún intento de censura y tal, pero entre lo que hago para eso y luego pues eso, el trabajo alimenticio, que viene a ser toda esta... Para tu tranquilidad te diré que 100.000 pesetas son 600 euros. Ah, bien. En aquella época era un pastazo. Y ahora, hay tardes que no se ganan, ¿eh? No te crees. O sea, bueno, yo al póker sí... Estas manos sí me las hago, pero... Rafaelito Matados, que también editaron mis amigos del Duque. Ah, sí, es verdad. Sí, tú lo has comentado un poco, pero cuando revisas estos trabajos, como sí, tantos años trabajando en el humor, que un momento, pero alguna vez, digo,
te pones y miras esto y lo lees o no, y si sí, ¿qué empatía, qué sinergia tienes ahora con ella? Pues no sé. A ver, hay montones de cosas. Creo que esto le debe ocurrir a todo el mundo. Pero a mí me ha ocurrido en montones de ocasiones lo de mirar una cosa y decir, coño, esto está muy bien y tal, ¿quién lo habrá hecho? Y resulta que era mío, ¿no? No, esto se cuenta de Lev Tolstoy y Ana Karenina al final de sus días cuando el tío estaba ya gaga, pero vamos, esto me ha ocurrido a mí más de una vez de ver algo en un libro y decir, coño, esta ilustración está bien y tal, y resulta que era mía. Es que ni puta idea de que yo alguna vez hice eso, ¿no? Entonces, mi relación con mi trabajo generalmente un poco es lo hago y lo guardo y tal. Pero sí que es verdad que a veces, pues yo qué sé, porque alguien me quiere comprar una página o lo que sea, cuando remiro trabajo antiguo, pues sí, todavía encuentro páginas que me hacen gracia, pero que yo tenga para mi archivo personal de decir, esta no las vendo, esta me quedó como yo quiero que me queden las páginas, vamos, poquitas caben en una carpeta de las finitas, ¿no? De las que se doblan. Entonces, mira, por ejemplo, esta página que tienes ahí, esta es de las pocas que en su día consideré que me habían quedado cuasi perfectas, ¿no? Y la tengo en mi archivo personal y esta es de las que no vendo. Pero vamos, esto me ocurre pocas veces. También ocurre que, como pasa siempre, la que a ti te parece que te ha quedado perfecta por dibujo, por el ritmo de la historia, por cómo se cuenta, por no sé qué, por el tema tal y cual, la gente dice, no, pues a mí me gusta mucho más aquella otra que igual a ti no te hace ni puta gracia. Entonces esto claro, es el tema de siempre de trabajar de esta manera. ¿Y quedaste contento ahora si lo miras, por ejemplo, esta Amigas a las 3? Bueno, consideras etapas, ahora hay que hacer otra cosa, volteé con esto, son ellos los que te lo decían, ahora la revista editorial la que decía, cambio de registro, No, que va, no, que va. No, ellos un día estaba yo de vacaciones en Marruecos y me llamaron y me dijeron, pues esto se ha acabado. Digo, anda, pues mira qué divertido. Porque realmente gracias al jueves yo he pagado mi hipoteca, por ejemplo, y entonces pues oye, que de pronto te quedes si lo que te está pagando todos los meses la letra de la hipoteca, pues un poco una coña. Pero bueno, no, ellos jamás de los jamases me ponían... Si he tenido con amigas, yo creo que nunca. Con la custodia sí he tenido algunas veces algún problemilla de que me llamen, oye, mira, que es que esto que no se puede decir. Digo, hostia, esto... Bueno, en fin, yo entiendo que la censura existe en todos sitios y digo, bueno, pues si no se puede decir, no se dice y ya está. Y esto, pero a mí en la dirección jamás de los jamases lo único que te dicen es sigues publicando o se acabó el pastel. Ya está, no hay, es on-off. Y has pasado por diferentes direcciones en el jueves, sí. Incluso, supongo que diferentes editoriales. Una de comprar a otra, o historias de estas, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad es que no. O no estar allí directamente en... No tenía... a mí la verdad es que no me ha afectado en absoluto, ni una cosa ni otra, ni los cambios de directores. Hombre, sí es verdad que en una época, hasta la diáspora del 2014, pues realmente casi todos los que estábamos pertenecíamos a una misma generación, o sea, pues desde los más reconocidos que eran Fondevila y Montéis, hasta toda la colla que venía detrás, desde Lalo Kubala y todos, habíamos entrado más o menos al mismo tiempo. Y entonces cuando esta gente se marchó, sí, me quedaba un poquito huérfano allí. La última vez que fue una cena de esta me di cuenta que ya era un dinosaurio, porque digo, hostia, a lo tonto llevo 25 años metido en esta empresa y a mí me sigue pareciendo que entré ayer, pero claro, cuando veías a la gente jovencita que venía a verte como si estuvieran saludando, qué sé yo, al hombre de Cromañón, dices, hostia, pues sí, es que ya llevo yo unas miles de páginas publicadas en este sitio. Pero, a ver, vaya por delante, yo a José Luis Martín es un señor al que le tengo un respeto absolutamente, vamos, monumental, creo que
que este país le debe una estatua de bronce, pero bueno, será igual que con Bruguera, o sea, esperaremos a que se hunda todo y que todo desaparezca para que alguien venga y diga, oh, los dibujantes del jueves, y el jueves qué bonito era aquello y tal y cual. Bien, entonces JL siempre me ha tenido como mucho, no sé, como uno de sus autores favoritos y tal. Y yo no sé otra gente, yo desde luego no he tenido nunca el más mínimo problema. También es verdad que yo nunca lo doy, o sea, yo intento jamás entregar. La única vez que yo no he entregado en el jueves era porque me estaba muriendo, literalmente. O sea, estaba en una cama de hospital y estaba como que me moría. Entonces llamé a la redacción y le dije a la redactora, mira, esta semana que no te voy a entregar. Pero ha sido la única vez en mi vida que no he entregado, y tarde no he entregado jamás en 25 años. Entonces supongo que ese tipo de cosas pues también hace que, en fin, que la gente te coja un poco de aprecio y te dejen bastante tranquilo. Oye, custodia compartida, supongo que es, dijiste, bueno, vamos a probar otra cosa porque si esto se acaba... Sí, bueno, esto de hecho, la idea la tuve muchísimo tiempo, cuando llevaba como 3 años haciendo las chicas. Es que lo de las chicas empezó con mal pie, porque yo quería que se llamara la serie que de hecho la había titulado de entrada Peces y bicicletas. Pero cuando se lo dije a JL, dice, ¿eso qué es? Digo, coño, eso es un famoso eslogan feminista que decía, una mujer necesita un hombre lo mismo que un pez necesita una bicicleta. Dice, sí, digo, pues joder, un eslogan muy conocido de los 60. Ah, pero en los 60 éramos muy pequeños, digo, bueno, vale. Total, que me obligó a cambiar el nombre, no sabía qué poner, le puse un nombre muy chorra, a los 2 días se me ocurrió que las 3 en punto hubiera sido un título mucho mejor, y entonces, yo qué sé, a mí aquello, ya de entrada ya como que me... Y entonces, bueno, como a los 3 años o así, yo tuve a mi hija, me separé antes de que mi hija naciera y tal, y tuve un proceso bastante jodido de separación y tal, y empecé a pensar en esta historia. Pero bueno, la iba pensando así como, porque estaba haciendo la otra, y en un momento dado se lo comenté a JL y dice, venga, pues empieza a hacerla. Digo, ¿cómo, con la otra, con las niñas? Dice, sí, dice, ¿haces 2? Digo, no, yo no vuelvo a poner todos los huevos en el mismo cesto, pues ya me caí una vez de culo. Digo, hago una, hago la otra. No, pues entonces sigue con las niñas. Y cuando me cerraron las niñas empecé a pensar en serio en esta historia de los padres separados y la niña y tal, y nada, y se me ocurrió, y bueno, después de dar mucho el coñazo en redacción, al final salió un día, decidieron que saliera para adelante, y ahí llevamos, no sé, creo que llevo cerca de 500 páginas hechas de aquí de la niña. Y bueno, la verdad es que sí estoy mucho más contento, es una obra o un trabajo mucho más, no sé, en el que me siento muchísimo más a gusto que, por ejemplo, me sentía con las 3 niñas y tal, y bueno, la verdad es que es un... ¿Y con el libro que te edita Lux, qué tal? Pues... ¿Cómo fue la respuesta a los que no te sigan en el jueves? Pues no tengo ni idea, porque... Pues no tengo ni idea, porque yo no sé, a mí creo que D-Books me pasó una vez unas cuentas de lo que se había vendido cuando estaba Ricardo todavía, y cobré algo más que el avance, pero nunca he sabido ni lo que ha vendido, ni lo que no, ni para arriba ni para abajo. O sea, es una cosa un poco... Pero sí me vino muy bien porque... Bueno, me vino muy bien. Me hizo entrar en el mercado francés, o sea, un editor francés, Pierre Paquet, un día en Barcelona vio el álbum y vino a verme y me dijo que sí me interesaba publicarlo en Francia. Y entonces pues dije que sí, que encantado de la vida. Y bueno, a raíz de ahí se publicaron, particularmente pienso que no se ha publicado muy bien, porque de entrada se publicó como orientado a público infantil. Y yo dije, bueno, tú sabrás lo que haces, pero esto no es para público infantil. O sea, tú conoces tu mercado, tú eres editor. Y bueno, no ha funcionado. De hecho, se han publicado se han publicado todo, o sea, digamos, todas las páginas, porque el tomo que he publicado de ebooks era una selección. Pierre Paquet ha hecho ha editado todas las páginas. Se han editado 3 álbumes, que no sé cuántos, 120 o 130 páginas, y ahí han parado definitivamente.
pero bueno, sí me ha permitido, por ejemplo, publicar casi simultáneamente Epílogo, que ha sido lo siguiente que he hecho en francés. Y bueno, pues esto sí ha sido un cambio, digamos, un cambio de marea totalmente del Bueno, tema. vamos a Epílogo, que es un cambio, vamos, cognitiva en tu tipo de trabajo, ¿no? Que vienes evidentemente del cómic adulto, de humor, pero bueno, es que esa es la cosa, quiero decir, Batman es adulto y Custodia Compartida es humor. Sí. Así, uno es serio y el otro es humor. Así es la vida. Pues sí. Yo lo vamos a ver. Pero bueno, vienes del humor y de repente parece Epílogo, ¿no? ¿Cómo fue que es una obra de muchas páginas, que se requiere un trabajo arduo, sin prepublicación, sin la propia lista de todo? Eso quiere decir muchos años o meses de trabajo previo. ¿Cómo se te ocurre la idea, no solo del libro, sino de también, bueno, voy a hacer esto, es por lo de, yo también voy a hacer mi novela gráfica, pero la gráfica, pues evito porque te lo he hecho por Pablo, si no lo hubiera hecho él. Digo, ¿cómo fue? Bueno, pues la idea en realidad no se me, quiero decir, la idea de hacerlo, la idea sí es mía. Empiezo un poco antes. Yo tengo una reputación entre todos mis amigos de que soy un tipo que siempre entrega sus trabajos a tiempo. Soy velar del hombre que jamás ha entregado tarde. Yo jamás. Y luego tengo una enorme velocidad a la hora de encajar cualquier cosa en un papel. O sea, me das cualquier idea, inmediatamente pam, te hago un encaje. Entonces esto lo he hecho con cientos de amigos que me llaman desesperados. Oye. Y un día me llamó Joselito Ágreda, que vivíamos a una parada de autobús el uno del otro. Oye, que no sé qué tal, que cual, que sí. Total, que me pongo, y hicimos un trabajito que tenía él para no sé qué editorial. Se quedó muy encantado. Y entonces empezamos a colaborar juntos y formamos el grupo Agradable, que es un epigrama con las letras de los dos apellidos. Y entonces hemos estado durante mucho tiempo haciendo trabajo comercial juntos. Hemos llegado a una simbiosis tan perfecta que muchas veces ni siquiera ninguno de los dos, porque teníamos nuestro sistema de división del salario, entonces partíamos lápiz, tinta y color, cada uno era un tercio del presupuesto y nada más que había que ir después viendo, tú has hecho, bueno, los lápices los hacía yo siempre, las tintas a veces a medio y medio, el color a medio y medio. Y entonces había muchas veces que decía, hostia, ¿y esto quién lo ha hecho? O sea, pues esta línea yo creo que es mía. No, yo esto es que recuerdo que lo hice yo. O sea, llegamos a un nivel de simbiosis bastante curioso. Y nos fue bastante bien, hicimos un mogollonazo de curro juntos y la verdad que a mí la experiencia me resultó muy agradable. Ahora él trabaja, a él le surgió la oportunidad de trabajar como director de arte en animación. Y José, que sufre mucho con la búsqueda de trabajo y tal, lo de la seguridad, pues yo creo que él está mucho más cómodo trabajando ahora como trabaja y tal, y yo me he quedado. Pero en una de estas estábamos y dice, oye, pues ya que nos quedan las cosas estas también, estaría guay hacer algo diferente. Digo, ¿algo diferente como qué? Dice, pues como una novela gráfica. Digo, ¿una novela gráfica? ¿Tú vas a hacer una novela gráfica? Hombre, si la hago contigo, seguro. Digo, porque claro, yo siempre pues soy eso, ¿no? El que va dando, venga, esto hay que acabarlo y tal. Digo, bueno, vale. En total nos reunimos un día y yo le propuse una primera idea. Tengo una idea y José no escribe, también le da mucha pereza el escribir, aunque yo creo que él escribe de maravilla, pero le da mucha pereza esto. Y entonces, pero sin embargo es fantástico por lo menos conmigo funciona muy bien, yo le propongo una historia y él simplemente le pone como dos granitos de levadura y entonces le propuse una primera historia que tenía en la cabeza y pues hizo esto. De pronto le dio la vuelta a la historia, de puta madre, total, yo escribí entera la historia, no sé qué, para arriba, para abajo, todos los diálogos, estaba ya todo papas. Y pues la teníamos así ya, venga, pues vamos a empezar a hacer... Y nada, y José no arrancaba. Total, que un día
se me ocurrió la idea de epílogo. Epílogo nace de la confluencia, bueno, nace de muchas cosas, pero digamos que lo que hace que digamos, florezca repentinamente y tal cual es la novela en mi cabeza, es una cosa que he contado muchas veces, una fotografía que veo en una exposición de un personaje que se parecía muchísimo, yo incluso juraría que era una persona que yo conocía, en los años 40 o 50 por la Gran Vía de Madrid, abrazado a dos pibonazos, pero ponte que este personaje al que reconoces pues, podía ser el párroco de tu barrio, ¿no? Y dices, hostia, ¿esto qué es, no? O sea, como una imagen así muy chocante. Entonces se me ocurrió de pronto que aparecía en la exposición, o sea, una idea que se me ocurre, una señora mayor que podía ser una de los dos pibones que van con el tipo y que deja un memento al lado de la foto. Y se me ocurrió que ese podía ser el inicio curioso de una historia. No sé qué historia, pero bueno, estas cosas se me ocurren como cientos todos los días, ¿no? Pero esta me pareció que podía... Y luego un día viendo una película que yo recordaba de otro tiempo y que me había llamado mucho la atención, que iba sobre un hospital en el que alguien cambiaba los brazaletes de los enfermos y producía una debacle, de pronto se me ocurrió, digo, que esto podía servir muy bien como argumento de una película de espías si en lugar de brazaletes son documentos y tal y cual. Y de pronto estas dos ideas confluyeron en mi cabeza en una esquina caminando de vuelta a mi casa y flop, se me ocurrió entera la historia. Se la conté a José, dijo, hostia, esta es la que tenemos que hacer. Digo, José, tengo otra escrita. No, esta es la que hay que hacer, esta es la que hay que hacer. Y bueno, pues nada, me puse y escribí epílogo. Tuvimos como un par de reuniones en las que él añadió algún detalle que a mí me parece que enriqueció mucho el trabajo, pero básicamente a partir de ello empecé a trabajar a ratos sueltos. En principio escribí entera la historia. O sea, todos los diálogos, yo es que no escribo como se hace estas cosas canónicamente. Yo escribo diálogos y después hago directamente guiones gráficos, no esto de ponerme a decir que si es un plano general, para nada. Y entonces fui haciendo el guión gráfico, se suponía que José tenía que hacer parte, pues no lo hacía nunca, entonces... Y ya una vez que terminé el guión gráfico, ya había empezado a publicar en Francia y tal. Esto llevó como mucho tiempo, pero mucho tiempo porque yo siempre estaba intentando atraer a José y José no había manera de hacerlo arrancar hasta que ya en un momento dado, después de ya lo puse entre la espada y la pared y se bajó del burro y entonces ya cogí yo las riendas, el guión gráfico estaba hecho, había ya muchas páginas dibujadas a lápiz y tal y ya me puse y dije, bueno, pues vamos allá. Claro, a mí cuando veo las 10 primeras páginas, que son su contribución absolutamente impagable, las 10 primeras páginas del TVO, que son las que entintó José, que me parecen absolutamente maravillosas, pues claro, me hubiera encantado que hubiera sido él el que hubiera seguido. Pero bueno, lo seguí yo, que evidentemente soy mucho peor entintando que él. Pero bueno, en el momento en que vi que aquello salía tal y cual, ya me emocioné y bueno, tiré para adelante y lo acabé. Me liquidé un año ganando muy poco dinero, pero bueno, sobrevivimos. Y bueno, tratas muchos temas en este libro, ¿no? Me resulta muy... Bueno, antes de nada, la curiosidad. Lo primero que yo oí del libro, antes de verlo, es se han equivocado al editarlo, porque esto tiene las tintas cambiadas. No sé qué. Sí, eso fue... Eso me llamó la atención, para que lo mirase. Sí, esto fue un inspirado que bueno, porque es todo digital, pero utilicé esto... José y yo habíamos hecho antes que esto otra novela gráfica para Quinielas y Apuestas del Estado. Esto, como todos los trabajos de publicidad, esto fue un trabajo de publicidad, una locura, pero nos sirvió en aquel momento para definir algunas de las características gráficas de esto, y una de ellas era este lápiz, ¿no? Que nos había fabricado, o que le había fabricado a José especialmente un tipo que fabrica, y tiene esa pinta como de lápiz quemado. O sea, un tipo que lo vio dijo que estaba pixelado. Digo, ¿cómo? ¿Pixelado? Claro, cuando lo vi digo, no, chico, pixelado no, que es así, que está escogido así. Y después sí hay muchos saltos temporales, la historia, digamos,
cubre tres tramos temporales diferentes, o sea, tiene muchos saltos en el tiempo, entonces es verdad que todos los saltos en el tiempo, creo recordar, en ninguno de ellos hay diálogo, pero de todas maneras para reforzar la idea de que era un salto temporal se cambiaron las tintas. En la edición española es un gris que se distingue poco, pero se distingue que es gris comparado con el negro. En la edición francesa es un rojo que llama un poquito más la atención, pero... El libro, la historia, que por lo que cuentas el guión haces tú, ¿no? Es tu historia, sí. Y era lo que era tu compañero en el plano plástico, ¿verdad? Vas a hacer una historia de la memoria. Básicamente el libro es memoria y las confusiones que son posibles es del engaño y de la memoria y de la facilidad que existe para el olvido, los programas de memoria y el engaño, ¿no? Y el juego. Y el teatro. Hasta habla de muchas cosas en este libro. Y aunque es un libro de lectura muy rápida, como los que no lo hayan leído, como podéis decir, las páginas que se lee muy rápido, los diálogos están muy controlados, bueno, es de lectura amena y fácil y los lectores que solo lean lineal pues encontrarán que bueno, si a estas alturas de la película tienes problemas con esto, pues este problema es de un lector, ¿no? Porque cualquier tipo de película mainstream de alguna manera lo utiliza. Desde la B hasta 28 gramos, no sé cuántos, no me acuerdo cuántos gramos eran, pero cualquier película de Guillermo Arriaga o de esta gente utiliza este tipo de narración, ¿no? Que me parece estructuralmente más contemporánea que el principio de Ignacio. ¿Por qué la memoria y por qué el franquismo? Vamos a ver, a mí sí es verdad que hay... Yo nunca me planteo, digamos, nunca me planteo una tesis. Lo que me planteo es contar una buena historia. Claro, las buenas historias son aquellas que una vez que terminas de ver o leer te hacen pensar, ¿no? O te dan... Incluso en mi caso, incluso al que la escribe. ¿Qué coño hago yo con esto? Incluso al que la escribe, ¿no? Entonces, sí que es verdad que había una cuestión que me llamaba mucho la atención, y es que yo me planteaba el experimento mental de qué ocurre si a mí o a cualquier persona la coges y siendo la misma, es un poco la idea de Philip K. Dick en Sueñan los androides, ¿no? ¿Qué pasa si a ti te extraen todos tus recuerdos y te ponen otros? ¿Eres la misma persona? No, o sea, porque tú eres tus recuerdos, o sea, tú eres tu historia, como diría Ortega y Gasset, ¿no? Entonces, claro, decía, bueno, esta idea filosófica aplícala a un personaje normal y ¿qué es lo que ocurre? Y bueno, pues lo que ocurre es un experimento muy divertido que es el que ocurre en la novela, ¿no? Que ocurre cuando tú remueves los recuerdos de una persona. Esto, de hecho, bueno, hay muchísima psicología escrita sobre el tema, sobre qué son los recuerdos, sobre cómo modificamos nuestros recuerdos, cómo hay recuerdos que creemos tener que no existen, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es un tema súper estudiado académicamente. Pero yo lo que hago es eso, meterlo en el tema de narrar una historia. Y ciertamente la historia está trufada de elementos autobiográficos, porque bueno, yo pienso un poco que, como decía el maestro Faulkner, tienes que escribir de lo que ocurre en el patio de atrás de tu casa, que es lo que te domina. Yo cuando me he metido a escribir en lo que ocurre en el patio de atrás de otra, pues siempre he patinado. Entonces, en este caso, pues sí hay ciertas similitudes, no directas, pero sí es cierto que mi familia se puede parecer, o mi situación familiar se ha podido parecer a la que yo describo en la historia y tal y cual. Entonces, en ese sentido, había como muchas cosas que eran como muy fáciles porque podía imaginar al personaje de una forma muy directa y muy fácil. Después lo que es la construcción de la historia, que como te digo, a mí continuamente lo que me obsesionaba por encima de lo que estaba contando y demás era el armar
en cierta manera, el mecanismo de relojería donde en ningún momento se pudiera ver bueno, lo que para mí es lo sustancial de la ficción, ¿no? Que es una maquinaria donde todo funciona y donde en ningún momento hay un agujero que deja ver el artificio, sino que entonces cuando se publica la novela y hay gente que me pregunta, porque claro, por ejemplo, uno de los artificios que utilizo, que este fue casi accidental, el fotógrafo que aparece al principio y que le da título a la historia por la exposición, yo había partido de un par de unos fotógrafos que en Madrid fundan una de las primeras agencias gráficas de noticias del mundo, pues yo qué sé, en la primera década del siglo XX y tal, pero claro, yo ni podía utilizar el nombre de estos señores, ni sabía, en fin, sabía de su existencia creo que a través de un documental de Radio Nacional o algo así. Y curiosamente, cuando ya tenía casi la novela terminada, un amigo, Tony Monet, pues me cuenta esta historia de su abuelo, de Antoni Campaña y Vandranas, y digo, hostia, ¿te parece si lo uso? Para ver si conocía la historia, porque se la había contado y tal. Dice, así y tal. Y entonces, pues claro, me resultó como muy divertido. Me dio mucha pena porque si él hubiera encontrado las fotos y tal, antes pues las hubiera utilizado en la historia, pero no pudo ser. O sea, pero bueno, a raíz de introducir un personaje que es real y que al final se muestra en sus fotografías, es pues, un tipo que no es el personaje, porque no se dedica a las falsificaciones, etcétera, etcétera. Pero de pronto la gente se hace un lío porque, claro, aparecen, pues yo qué sé, en un momento dado aparece un cartel con el nombre de Núria Espert haciendo un yerma y tal, y no sé qué. Y entonces la gente se empieza a hacer un lío y entonces esto me encantaba, ya cuando la gente en presentaciones me decía, pero bueno, ¿estos seres existían? Digo, bueno, existió un famoso escritor que, por ejemplo, escribió a la policía diciéndole que estaba por denunciar a gente y tal y cual. ¿No? Que esto, por cierto, yo me enteré después de editar el libro. Entonces, pues esta mezcla entre la realidad y la ficción, bueno, pues parece que ha funcionado y que hace que en fin, que sí, da un tono de cuarta pared, ¿no? De cuando personaje real es muy claro, ¿no? Un personaje real y todos los demás no lo son, o viceversa. A mí me gusta mucho ese tipo de cosas. Una de las... Una de las... a ver, yo creo que te lo conté cuando nos vimos el año pasado, pero cuando estaba acabando el libro era una lucha de que lo acabe bien, no que no muriese el chico o la chica, esta historia no era eso, sino que lo acabe bien y tal. Y está haciendo trucos al lector continuamente, ¿no? O sea, sí, bueno... Vuelta y vuelta. A mí eso me encanta, me parece que la hace magistral. A mí es una cosa que me ha encantado también, o sea, aparte de esto de la confusión de la realidad, porque, en fin, vamos a dejar eso, que es un tema que me apasiona, pero es verdad que precisamente esto ha servido como... A mí me ha hecho mucha gracia, porque ha habido gente que quería que acabara de una manera y otra gente que quería que acabara de otra, ¿no? Y lo bueno es que casi todo el mundo al final dice, es un hijo de puta, o sea, porque la has sacado justo como yo no quería o porque la has desarrollado justo como yo no quería, ¿no? Y entonces, pues este tipo de cosas, no sé, me hacen gracia porque, verás tú, o sea, yo lo he dicho al principio, yo me considero un artesano incluso cuando hago este tipo de cosas y lo que pretendo es que Epílogo sea una historia que, coño, que pagas una pasta por el libro, pues que te lo pases bien durante el par de horas que te lo vas a leer y después si te da para reflexionar, oye, pues yo ya seré feliz. Pero bueno, eso, ¿no? Que te lo pases bien. Y entonces, pues, bueno, pues lo que me agrada es eso, que bueno, que la gente directamente bueno, pues que ha funcionado o que ha llegado la historia, ¿no? Sí, a mí, y ya, bueno,
Seguiremos hablando la próxima vez que vengas a partir de epílogo en este caso, o hablaremos de epílogo también, quién sabe. Pero solamente, bueno, dos cosas. Una, darte las gracias, como vamos a hacer dentro de un momentín, por haber venido. Gracias a vosotros. Para todos y tal. Y la segunda es esa, hacer la recomendación de este libro. Yo os decía al principio que para mí es lo mejor que leí de cómic español y del islandés, que no leí mucho más, ¿no? De lo que he leído en los últimos tiempos. Me parece un dechado de narrativa, de bien contar, de jugar de hacer novela contemporánea, porque el problema del cómic muchas veces, de la novela gráfica que llaman ahora el cómic, es que está muy bien el principio y el desenlace y siempre estarán bien esas historias, pero eso es el siglo XIX. En la novela. En el siglo XXI se cuenta de otra forma, todos los medios de contar, el cine, hasta la pintura cuenta de otra forma. Y entonces el cómic se queda muchas veces atrás en esto. Y este es el ejemplo de narrativa contemporánea, y a mí eso me parece absolutamente remarcable. Yo te digo, o sea, sinceramente, o sea, no hay ninguna búsqueda para nada de ningún tipo de... Después cuando lo miro, porque la gente me lo dice, hombre, es que aquí, por ejemplo, me dijo alguien una vez, ¿no? Dice, coño, es que te pones a hacer flashbacks y te propones no meter diálogo y se entiende todo. Digo, bueno, pues no sé, será que he dibujado muchas miles de páginas. No, pero es que en los diálogos, en lugar de metes en los bocadillos dibujitos. Digo, pues no sé, son ya como técnicas que uno ha asumido, creo que de esto, de trabajar tantísimo, que te salen, de trabajar tantísimo como mecánicamente, como que te salen ya directamente, ¿no? Pero la verdad, no sé, yo me alegro muchísimo que te haya gustado y que... Es el lenguaje, me parece que este lenguaje funciona así, funciona con imágenes y palabras, y eso es lo que lo hace más maravilloso que ningún otro, ¿no? Sí, y yo a lo que voy un poquito era a eso, o sea, pero es mi opción personal, o sea, respeto perfectamente que la de otro sea cualquier... Pero yo siempre me planteo contar una historia... yo siempre pienso que soy un narrador gráfico, entonces todo lo que yo pueda narrar con un dibujo, lo voy a narrar con un dibujo, todo lo que pueda narrar con técnicas que son específicas de mi oficio, voy a utilizar esas técnicas y voy a pasar de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, no sé, eso es un poco, ha sido, bueno, en este libro y en cualquier otra cosa que haya hecho, ha sido siempre el objetivo. Esto es TVO y entonces se cuenta como un TVO y se utilizan las herramientas del TVO que por cierto, hay muchísimas de ellas que son imposibles de utilizar por otros medios, ¿no? Y bueno, pues están ahí y se usan, ¿no? Y en fin. Pues eso, que absolutamente recomendable. Yo lo recomiendo. Si tenéis que comprar uno solamente hoy porque no tenéis más que este dinero, compradlo. Mañana iremos. Porque además vais a quedar contentos y me lo vais a agradecer. Y así me hacéis caso, que os recomiendo algo. Pues eso, que va a estar con nosotros estos días, lo podéis pillar por ahí en cualquier momento y seguro que os dedica libros que va a estar dedicando ahora en un par de minutitos. Y sabéis que los otros dos autores están fuera, que hablaron hoy, José Pablo y Adolfo. Y guardar las distancias, que ya lo sabéis. Y bueno, vamos a darle las gracias, como lo hacemos aquí, con un fuerte aplauso.